Todos los que están aquí, quiero invitarles a que abras tu Biblia en el segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas. Si te diste cuenta, todas las lecturas que hubo en nuestro orden de adoración tenían que ver con el segundo libro de Crónicas, el capítulo 6. Ahora, segundo libro de Crónicas, el capítulo 7. El capítulo 7 y el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Y vamos a continuar con nuestra serie de Navidad. Nuestra serie de Navidad se llama Dios descendió a la tierra. Y si te diste cuenta, la semana pasada se predicó de Génesis capítulo 3. Entonces estamos hablando acerca de la Navidad, pero desde el Antiguo Testamento. Y alguien pudiera decir, ¿por qué la Navidad desde el Antiguo Testamento? Si vamos a hablar de la Navidad, vamos a los Evangelios, ¿no? Pero si tú entiendes las Escrituras como la historia de la redención, creación, caída, redención y consumación, entonces tú sabes que todo el Antiguo Testamento es la preparación para la Navidad. Todo el Antiguo Testamento es la preparación para este día, para este tiempo que estamos celebrando del nacimiento de Jesús. Así que Dios descendió a la tierra, no tan solo el día de Navidad, sino que Dios había descendido a la tierra en otros momentos, en otras partes de la historia del pueblo de Israel. La semana pasada hablamos acerca de que Dios descendió en el Edén. Y ahora vamos a hablar acerca de que Dios descendió en el templo. Dios descendió en el templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y el versículo 14. Esta es la palabra de Dios. Cuando Salomón terminó de orar, recuerden, es el momento en el cual se está construyendo el templo, ¿sí? El templo ya se ha construido y lo están inaugurando. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios. Y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Señor que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de la Navidad. Y la verdad de la Navidad pueda transformar nuestras vidas, aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jurassic Park, 1993. Supongo que la mayoría de ustedes la han visto, ¿no? Así que lo que voy a decir no son spoilers, ¿sí? 1993, ¿ok? Entonces, Jurassic Park.
Ustedes saben de qué se trata. Alguien creó un parque cerca de Costa Rica y donde han vuelto a crear grandes dinosaurios, ¿no? Y entonces quiero llevarles a la escena donde les están dando un recorrido a el abogado, a los dos nietos de John Hammond, ¿recuerdan? Y en el otro carro va el paleontólogo y el matemático, ¿no? ¿Recuerdan esa escena? Y que de repente deja de funcionar todo, no hay electricidad y se quedan exactamente en la cerca donde está el tiranosaurio. Exactamente, ya saben la escena, ¿no? Y es la primera vez que todos nosotros, los que estamos ahí viendo la película, vamos a ver al tiranosaurio. ¿Ok? Entonces están ahí y de repente sale el tiranosaurio. ¿Ok? Y lo que pasa en el carro donde están los dos nietos y el abogado es que este hombre ve el tiranosaurio y lo que hace es que salirse inmediatamente. Y lo interesante es lo que dice la niña. La niña dice, nos dejó. O sea, la niña dice, ¿cómo es posible que el adulto responsable, quien debería de estar comprometido con nuestra seguridad, nos haya abandonado? ¿Cómo es posible que en medio de esta situación el adulto responsable, quien debería de estar comprometido con nosotros, nos ha abandonado? Ahora, no sé si en algún momento te has sentido así con respecto a Dios. Vamos a cumplir ya más de 2 años. Vamos a los 2 años de pandemia, ¿no? Y yo sé que algunos de nosotros hemos sufrido la muerte de un ser querido directamente por el COVID o por las consecuencias del COVID. Así pasó con mi mamá. Yo sé que algunos de ustedes, y especialmente si tienes un negocio, yo sé que has sufrido. Me lo has comentado, hemos orado por eso. Y hemos estado viviendo un tiempo muy, muy difícil. Y posiblemente haya algunas oraciones no contestadas desde el inicio de la pandemia. Y de repente dices, bueno, ¿realmente está Dios comprometido con nosotros? ¿O pasó como en Jurassic Park, que de repente nos dejó? Parece que nos dejó. Es la pregunta que queremos contestar el día de hoy, pensando en la Navidad y pensando nuevamente en estos 2 textos de los cuales vamos a hablar. ¿Está Dios comprometido con nosotros? Quiero que veas la pantalla, por favor. Quiero que veas la pregunta y quiero que veas la imagen. La imagen es del nacimiento de Jesús. Y la pregunta es, ¿está Dios comprometido con nosotros? Y ¡pum! La Navidad. La respuesta es que sí. Dios está comprometido con nosotros. Y la Navidad es la manifestación, es la evidencia y habla acerca de la naturaleza de su compromiso con nosotros. 3 cosas que vamos a ver en esta mañana, hablando acerca que si Dios está comprometido con nosotros, ¿qué tiene que ver la Navidad con el compromiso de Dios con nosotros? 3 cosas. Número 1, vamos a hablar acerca de la manifestación del compromiso de Dios con nosotros. En segundo lugar, vamos a ver la evidencia del compromiso de Dios con nosotros. Y en tercer lugar, la naturaleza del compromiso de Dios con nosotros. Así que vamos al punto número 1, la manifestación de su compromiso. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a este evento importante. Vamos al evento en el cual el templo de Salomón se ha edificado, está listo. Y de repente pasa algo increíble. Versículo 1 dice, cuando Salomón terminó de orar,
descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Pregunta, ¿qué había antes del templo? ¿Qué había antes del templo? Si ustedes recuerdan, Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Y entonces durante 40 años el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Y la pregunta, ¿y Dios dónde estuvo? Bueno, Dios estuvo en un lugar que se llamaba el tabernáculo. Y el tabernáculo era una tienda de campaña. Imagínate por favor una tienda de campaña. Los israelitas vivían en tiendas de campaña y Dios mandó a hacer una tienda muy especial donde Él iba a habitar entre su pueblo. Si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y llegar a algún día en el tiempo, en los 40 años en el desierto, y tuviéramos un helicóptero y pudiéramos ver el campamento de los israelitas, encontraríamos lo siguiente. Encontraríamos desde el cielo lo siguiente, esta vista. En primer lugar encontraríamos una tienda de campaña en el centro y después 3 hileras de tiendas de campaña al este, al oeste, al norte y al sur. Una tienda de campaña en el centro y diferentes hileras, las 12 tribus de Israel acampando alrededor del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de la morada de Dios, donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. Y de una manera bastante evidente tú dirías, wow, todos están alrededor de esa tienda. ¿Quién vive en esa tienda? En esa tienda vive Dios. Y entonces durante 40 años estuvieron moviéndose por el desierto y Dios se movía con ellos. Dios se movía con ellos de una manera bastante gráfica. Dios diciendo, yo soy Emmanuel, Dios con nosotros, yo con ustedes, Dios viviendo. Pero el pueblo de Dios entra a la tierra prometida y ya no se va a mover de ahí. Y David hace de Jerusalén la capital. Y David tenía el deseo de construir un templo y Dios le dice, no lo vas a hacer. Yo voy a construir una casa para ti, tú no vas a construir una casa para mí. Y después Dios le dice, es tu hijo Salomón quien va a construir el templo. Así que llegamos en este momento. Llegamos en este momento en que el templo está construido. Y la pregunta es, ¿y Dios? A ver, aquí ya está todo listo, ya hemos hecho todo. ¿Y Dios? ¿Dónde se aparece Dios? Y de repente, fuego del cielo. Ahora, quiero que me acompañen a este pasaje. Es un pasaje paralelo, la misma historia, pero nos da otros detalles. Y dice, cuando los sacerdotes, estoy en Primera de Reyes 8 del 10 al 11, cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. En el pasaje anterior, fuego. En este pasaje, nube. Y lo mismo, la gloria de Dios. Entonces, la gloria de Dios, la manifestación de la presencia de Dios es a través de una nube y a través del fuego. Pero no es la primera vez. O sea, no fue de que, wow, ¿qué es esto? No, nunca habíamos visto esto. No, de ninguna manera. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver la manifestación de la gloria de Dios, de la presencia de Dios de esta manera. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios se le reveló a Moisés en el desierto? A través de una zarza ardiendo, un arbusto en llamas, fuego. ¿Recuerdan ustedes cómo Dios guió a su pueblo durante esos 40 años? La escritura dice que había una columna en el día de ¿qué? Una nube, y en la noche una columna de fuego, ¿sí? Entonces esto no es algo nuevo. Ahora, de hecho, la próxima semana vamos a hablar acerca de este texto cuando Dios desciende en el Sinaí. Y vean lo que dice Éxodo capítulo 24, versículos 15 al 17. En cuanto Moisés subió al monte Sinaí, una nube cubrió el monte y la gloria del Señor se posó sobre el Sinaí. 6 días, ¿la qué?
la nube cubrió el monte. Al séptimo día, desde el interior de la nube, el Señor llamó a Moisés. A los ojos de los israelitas, la gloria del Señor en la cumbre del monte parecía ¿qué? Fuego. La gloria del Señor, nube y fuego. La manifestación de la presencia de Dios, nube y fuego. Y la pregunta es, ¿y ahora? ¿Dónde está la nube y dónde está el fuego de la manifestación de la gloria de Dios? ¿Dónde la vemos? ¿No? ¿Dónde la vemos? Hay algunas personas que les encanta ver las nubes y imaginarse que Dios les está diciendo cosas, ¿no? Y de repente están viendo algo y se están imaginando que Dios les está diciendo cosas, y si le preguntan a alguien, esa persona le va a decir, pues yo no veo nada de eso, ¿no? No, pues yo sí, no, pues yo no, ¿no? Pues quién sabe quién tendrá la razón, ¿no? ¿Dónde está la manifestación de la gloria de Dios en nube y fuego el día de hoy? Y la respuesta es que la nube y el fuego el día de hoy se han manifestado en carne y hueso. La nube y el fuego ahora es carne y hueso. Y eso tiene que ver con Jesucristo. Eso tiene que ver con Jesucristo. Mira por favor el texto. Mira el texto. Versículo 1 habla acerca de que Jesucristo es Dios y siempre ha sido Dios. Pero ve el versículo 14. Dice que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que hemos contemplado su ¿qué? Su gloria. Los pasajes que leímos, los 3 pasajes, hablaban acerca de la manifestación de la gloria de Dios en una nube y en el fuego. Pero ahora Juan dice que esa manifestación ahora es en un hombre de carne y hueso llamado Jesucristo. Y de eso se trata la Navidad. Esa es la manifestación ahora. ¿Dónde está la nube? ¿Dónde está el fuego? Están en una persona. Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. Dios se hizo como uno de nosotros. El cristianismo es la única religión importante que dice que Dios se encarnó. Que tú puedes conocer a Dios de carne y de hueso y de sangre. Es la única religión. Ahora, ¿por qué esto es importante? Quiero que piensen por favor lo siguiente. Quiero que piensen que a todos ustedes les importa el fútbol, ¿ok? Yo sé que a algunos el fútbol no les importa nada, ¿ok? Pero les encanta el fútbol y estamos en el Estadio Azteca, ¿no? Y vamos a ver un partido de nuestra selección. Y el Estadio Azteca está lleno y tú estás presente. Y tú estás ahí, pero emocionado. Y de repente dice, van a salir los jugadores. Y todos estamos listos para ver a los jugadores. Pero no sale nadie. Lo único que sale es una nube y es fuego. Nos quedamos, wow, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y la nube por todos lados y el fuego por todos lados. Y qué padre, ¿no? ¿Y los jugadores? ¿A qué horas van a salir los jugadores? Qué padre la nube, qué padre el fuego, pero quiero ver a un ser humano. Por favor, es importante que entendamos que la columna de nube, la manifestación de la gloria de Dios en una nube y en el fuego en el Antiguo Testamento era simplemente una anticipación de la máxima, la última expresión de la gloria de Dios, que es en la persona de Jesucristo. Es en la encarnación, la manifestación del compromiso de Dios contigo, del compromiso de Dios con este mundo, es precisamente la Navidad. Es precisamente la encarnación. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, anduvo con nosotros. Esa es la manifestación del compromiso de Dios para ti, para mí y para este mundo. Este es
el mundo visitado, como alguien lo dijo en alguna ocasión. Dios nos visitó y se hizo como uno de nosotros. Ahora, es bien interesante que en el primer siglo, cuando surgió el cristianismo, hubo enseñanzas que salieron de la iglesia cristiana donde negaban la encarnación. ¿Por qué? Porque para muchos, y especialmente dentro del contexto griego, Dios haciéndose hombre no es posible. Y hubo enseñanzas que salieron de la iglesia cristiana diciendo que Jesucristo verdaderamente no era un ser humano. Primera de Juan fue escrito por esa razón. Como un holograma, parecía humano, pero realmente no es humano. ¿Cómo es que Dios va a hacerse humano? Bueno, la verdad de las Escrituras es esta. Y la manifestación del compromiso y de la presencia de Dios es: yo me hice humano en la persona de Jesús. Yo soy de carne y de hueso. ¿Ok? Esa es la manifestación. Ahora, ok, está bueno, la manifestación de Dios. Pero ¿cómo sé que Él verdaderamente está comprometido conmigo? ¿Cuál es la evidencia de que Él está comprometido conmigo? Porque una cosa es que alguien esté presente y otra cosa es que esté comprometido contigo, ¿no? Tú puedes estar casado y tu esposo estar presente o tu esposa estar presente, pero no está comprometido contigo. O tú puedes estar en un trabajo y les encargan un proyecto y puedes tener ahí a tus compañeros de trabajo presentes, pero no están comprometidos y te dejan toda la chamba a ti, ¿no? ¿No ha pasado eso? O sea, una cosa es que alguien manifieste su presencia, pero otra cosa es que esté comprometido contigo. Entonces, si la manifestación del compromiso con Dios es su encarnación, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Vamos al punto número 2 entonces. ¿Cuál es la evidencia de su compromiso? Vamos al versículo 2 de Segunda de Crónicas. Dice: tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Los sacerdotes no podían entrar en él. La palabra templo significa casa, significa morada, significa habitación, ¿sí? Entonces el templo es la casa de Dios, ¿ok? Recordemos otra vez lo que acabo de mencionar. Durante 40 años el tabernáculo, Dios moviéndose con su pueblo durante todo el tiempo en el desierto, pero ahora está en Jerusalén. Entonces quiero que piensen en lo siguiente. O sea, si el templo significa casa, entonces aquí es la casa de Dios. El templo es la casa de Dios, ¿ok? Quiero que piensen, por favor, en lo que está pasando aquí, versículo 2. Dios se acaba de mudar a tu barrio. Dios se acaba de mudar a tu colonia. Dios se acaba de mudar a tu vecindario. Dios se acaba de mudar a tu calle. Aquí. ¿Saben quién vive aquí al lado? Esta es la casa de Dios, ¿no? Dios se mudó. Ahora, vean por favor lo que pasó. Dice que tan lleno estaba el templo de la gloria de Dios que los sacerdotes no podían entrar. Entonces, quiero que pienses de esta manera, por favor. ¿Qué pensarías si Dios se mudó al lado de tu casa, pero no puedes entrar a su casa? No puedes entrar, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes quién vive al lado de mi casa? Dios. ¡Wow! Pero no puedo entrar a su casa. Pues entonces, ¿qué clase de Dios es este, no? Espectacular, fuego, nube, pero no puedo entrar. No puedo entrar. Y entonces, ¿cómo sé que está comprometido conmigo si no puedo entrar? ¿Sí? No parecería un Dios muy amigable. No parecería un Dios al cual tú te puedes acercar, porque no puedes entrar a su casa. ¿Por qué no podríamos entrar a la casa de Dios? Quiero que pienses de esta manera. Un día lluvioso y estás jugando fútbol en una cancha de tierra en un día lluvioso. Entonces ya sabes cómo terminas, ¿no? El partido, ¿no? Todo bien sucio,
sigue lloviendo, hace frío y ya se terminó el partido y tú estás todo chocolatoso, ¿no? Sucio, ¿ok? Y vas a tu casa anhelando ir a la regadera, agua calientita, ¿no? Y ponerte ropa limpia. Y entonces cuando vas entrando a tu casa, sale tu esposa y te dice, ja, ja, usted no entra aquí porque la casa está limpia, ¿sí? Así que se me sale, ahí está la manguera, te quitas toda la ropa, oye, pero tengo frío, no me importa, ¿sí? Oye, me va a dar neumonía, no me importa, ¿sí? Usted no entra sucio. ¿Será esa la idea de Dios? De que nadie puede entrar a su casa porque estamos sucios. No va por ahí. ¿Será entonces que no podemos entrar a la presencia de Dios porque Dios es santo y entonces vamos a manchar su santidad? Tampoco. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será que no podían entrar a su presencia? Y alguien puede pensar, es que Dios no puede estar en la presencia del pecado. ¿Será eso? Dios no puede estar en la presencia del pecado. Y la respuesta es esta. La respuesta es, Dios sí puede estar en la presencia del pecado, pero el pecado queda inmediatamente incinerado. Dios sí puede estar en la presencia del pecado, pero el pecado ante la presencia de un Dios santo, inmediatamente incinerado, quemado, destruido. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Lo que ves aquí es a Dios moviéndose al vecindario de su pueblo para estar cerca de ellos en una manera que no pueda destruirlos. Es un acto de protección para su pueblo y el sumo sacerdote. O sea, si Dios saliera con toda su gloria, nadie quedaría de pie. Nadie quedaría de pie porque somos pecadores. Y esta es la tensión en todo el Antiguo Testamento. La tensión es cómo un Dios santo puede vivir con un pueblo pecador sin destruirles. No sé si me he estado dando a entender. Voy a poner otro ejemplo, los X-Men, ¿no? ¿Recuerdas un personaje que se llama el Cíclope, Cyclops, que tiene unos lentes, ¿no? Y tiene una novia. Entonces imagínate la novia diciéndole, oye, quiero ver tus ojos. ¿Por qué no me muestras tus ojos? Ay, qué malo eres, muéstrame tus ojos. Y de tanto y tanto y tanto, ¿sí? Órale. ¿Y qué va a pasar con la chava? Bye. Entonces, ¿por qué usa lentes? Para protegerla, ¿sí? Para protegerla. Piensen de esta manera con respecto a Dios. ¿Por qué nadie puede entrar a la casa de Dios? Porque si tú entras con tu pecado, con mi pecado, con cómo somos, Dios te va a destruir. Entonces Dios dio una serie de ceremonias y el templo estaba un tremendo velo, una cortina pesada para que nadie pudiera entrar a la presencia de Dios. El sumo sacerdote solamente entraba una vez al año. Y cuando el día de la expiación, y cuando entraba el sumo sacerdote ahí, primero tenía que hacer una ceremonia de limpieza de él mismo y un sacrificio por sus pecados. Y después entraba a la presencia de Dios. Y era tanto el miedo de entrar a la presencia de Dios con pecado que le ponían campanitas, ¿sí?, a la vestidura del sacerdote. Y cuando escuchaban la campanita significa que el sacerdote estaba vivo. Y si no escuchaban, es que estaba muerto. De hecho, los amarraban, ¿sí? Porque si caían muertos en la presencia de Dios por causa de su pecado, lo tenían que sacar. O sea, cuando no se escuchaba campanitas, ese hombre estaba muerto. Entonces, ¿cómo un Dios santo puede vivir
con un pueblo pecador sin destruirles. ¿Dónde está esa evidencia? Y la evidencia otra vez es Jesús. La evidencia es la Navidad. La evidencia es el templo corporal de Jesús. Vean el texto en el versículo 14. Dice que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra ahí en griego, habitar, es la palabra tabernáculo. Entonces dice que Dios se hizo hombre e hizo tabernáculo con nosotros. Puso su tienda con nosotros. La Navidad es la evidencia, no tan solo la manifestación de la presencia de Dios, sino la evidencia de su compromiso con nosotros. Cómo Dios resolvió el problema. Un Dios santo habitando en medio de un pueblo pecador. Dios lo solucionó en Jesucristo. Las demandas de la santidad de Dios y las demandas del amor de Dios en Jesucristo. Las demandas de su santidad. Un pecador tiene que recibir el castigo. Y Jesucristo en la cruz clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento la santa ira de Dios por todos nuestros pecados estaban cayendo sobre Jesucristo. Y ahí se cumple todas las demandas de la santidad de Dios. El culpable recibe el castigo. Dios trata a Jesucristo como el culpable, no a nosotros. Y ahora todo aquel que deposita su fe en Jesús, entonces recibe la manifestación del amor inquebrantable de Dios. En Jesucristo, Dios cumple sus demandas de su santidad y cumple sus demandas de amor. Y entonces, por favor, recuerden esto. Por eso es que está en el Evangelio. En el Evangelio dice que cuando Jesucristo murió, ¿qué pasó con el velo del templo? El velo del templo fue rasgado como una señal de que Dios dice: ahora sí pueden venir, ahora sí pueden venir. Entonces en Jesucristo Dios pudo destruir tu pecado sin destruirte a ti. ¿Lo entiendes? En Jesucristo, siendo Él tu sustituto, siendo el Cordero de Dios, Dios destruyó el pecado, tu pecado, sin destruirte a ti. Y por eso es que Dios dice: ahora sí pueden entrar. Ahora sí pueden entrar. ¿Y sabes qué? A lo mejor alguien dice: ok, pero Jesucristo ya se fue. Jesucristo ya se fue. ¿Y entonces? Y entonces sucedió algo increíble. El apóstol Pablo y las escrituras nos dicen, Jesucristo dijo en Juan 14, 16, capítulo 14 y capítulo 16, dice que no nos iba a dejar huérfanos, solos, sino que iba a mandar ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, sí, Jesucristo se fue, pero Jesucristo ahora mora en ti por medio de su Espíritu Santo. Si te das cuenta de que tú y yo, al confiar en Jesucristo, al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo, nos hemos convertido en la morada de Dios, y de que tú y yo podemos entrar a donde no podían entrar los israelitas, a la presencia de Dios. Por eso el velo fue rasgado, como una evidencia, algo de veras fuerte. Decir: señores, ya no hay problema, ahora sí pueden venir, ahora sí pueden acercarse a mí sin miedo. Ya no los voy a destruir, porque Jesucristo ya cargó con lo que impedía que tú y yo tuviéramos una verdadera relación. Jesucristo fue destruido, por decirlo de una manera, en la cruz. Jesucristo cargó con nuestros pecados. Jesucristo fue abandonado por Dios en la cruz para que tú y yo no fuéramos abandonados por Dios. Entonces, ¿está Dios verdaderamente comprometido con nosotros en medio de estas situaciones difíciles que estoy viviendo? Y la respuesta es un grande sí, es un grande sí.
La manifestación de su compromiso contigo es la encarnación. Se hizo hombre. La evidencia sigue siendo la misma, ¿verdad? Se hizo hombre. Ahora vayamos al punto número 3. ¿Cuál es la naturaleza de este compromiso? ¿Cuál es la naturaleza de este compromiso? Dos verdades que encontramos en este texto. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 3, la primera parte dice que al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, se empezaron a tomar selfies. Así dice, ¿no? Y a mandar textos. Estoy en el templo de Salomón, ¿no? Salieron gritando, yuhu, yupi, wow, increíble, oye el fuego, ¿no? Hasta lo sentí. Cayeron en tierra y empezaron a adorar a Dios. Empezaron a adorar a Dios. La palabra gloria en hebreo es la palabra kavod. Y la palabra kavod significa pesado. Significa algo de valor. Para los que son de mi generación, ¿recuerdas los 20s? ¿Recuerdas las monedas de a 20? Y que cuando tú las tirabas sonaba. Y ahora échale una. Todavía existe. Bueno, creo que todavía hay monedas de a 20 centavos, ¿verdad? Pero si tú las tiras ahora, no tienen peso. No valen nada. ¿Sí? Pero algo que vale es algo que tiene peso. Y la naturaleza del compromiso de Dios es algo que es pesado, es algo de mucho valor y es disruptivo. Es disruptivo, en otras palabras, que no te deja como te encontró. Cuando la gloria de Dios, la pesada gloria de Dios, el gran valor de la gloria de Dios se manifiesta, no se quedaron así nada más, o no se quedaron pensando en ellos, sino que inmediatamente doblaron rodilla, rostro en tierra y empezaron a adorar al Dios del universo que se había manifestado en el templo, que iba a habitar con ellos, ¿sí? Iba a habitar con ellos. ¿Cómo luce? ¿Cómo es la gloria de Dios el día de hoy a través de Jesucristo? ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Quiero que pienses así. Imagínate, por favor, a dos niños que sus papás se fueron a un compromiso y dejaron a la niñera cuidándolos y ahorita es un caos. Los dos hermanitos están luchando por un juguete y la niñera no puede hacer absolutamente nada. Y están ahí jalándose y luchando por un juguete, ¿no? Y de repente llegan los papás. Y lo primero que escuchan los papás es, hay problemas, ¿sí? Que salen de la habitación de los hijos. Y entonces cuando abren la habitación, están los hijos así, agarrándose el juguete, ¿no? Agarrando el juguete y están los padres. Y cuando llegan los padres, sueltan el juguete. ¿Por qué soltaron el juguete? Porque algo más pesado acaba de entrar. Algo más poderoso acaba de entrar. Algo con más valor acaba de entrar y sueltan el juguete. ¿Qué significa esto? Cuando tú entras en una relación con Jesucristo, cuando Él viene a habitar dentro de ti, Él empieza a transformarte. Tú te empiezas a dar cuenta de cuán grande, cuán glorioso, cuán increíble es Dios. Y los ídolos empiezan a caer. ¿Saben qué significa la palabra ídolo? Gloria es kavod, algo pesado. Y la palabra ídolo en hebreo significa algo sin peso. Entonces, la naturaleza del compromiso de Dios en tu vida significa que cuando lo empiezas a conocer, la adicción que tienes por el trabajo, porque crees que el trabajo te va a dar el valor de tu vida, empieza a caer.
al darte cuenta de que no tiene peso al compararlo con el único Dios verdadero. La adicción que tienes para que todo el mundo diga que eres, wow, la octava maravilla y la aceptación de todos, y vives por la aceptación de todos, al compararlo con ya has sido aceptado en Cristo, tu ídolo empieza a caer. Y así tus ídolos empiezan a caer porque no tienen peso al compararlo con el grande valor y el peso del único Dios verdadero. Esa es la naturaleza del compromiso de Dios. Nos empezamos a dar cuenta de que este Dios es grande, grande, poderoso, me ama tanto, es santo, 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 y me ha hecho su hijo a través de Cristo. Pero la segunda manifestación, la segunda característica de su naturaleza es que es eterna. Dice que postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. La palabra amor para siempre, o la frase gran amor aquí, en el hebreo es la palabra Hesed, y ya hemos hablado mucho de esta palabra Hesed. Realmente no tenemos una palabra en español que pueda captar todo el significado. Y es interesante cómo una Biblia para niños, la Biblia Historias de Jesús, que la recomiendo ampliamente, si tienes un niño pequeño, cómprale la Biblia Historias de Jesús. Lo define de esta manera: el amor es el amor que nunca para, es el amor que nunca se da por vencido, es inquebrantable, es por siempre y siempre. Y me gusta mucho la frase que nunca se da por vencido. Nunca se da por vencido, nunca se escapa. Supongo que muchos de ustedes han escuchado hablar de Harry Houdini, ¿sí? El gran escapista, increíble, ¿sí? Todavía puedes ver algunas cosas por ahí en internet, y las cosas que él hacía, él se escapaba, ¿no? Y nosotros somos así. Cuando las cosas se ponen duras de la vida, tenemos una tendencia a escaparnos. Se pone la cosa dura en mi matrimonio, me busco un escape por ahí, ¿no? Se ponen las cosas duras en mi trabajo, trato de escapar. Tenemos una tendencia a escaparnos cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra vida. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando de repente ve el desastre en el cual nos hemos metido. Dios se escapa de nosotros de ninguna manera. De ninguna manera. Dios no se va a escapar de nosotros. ¿Cuál es la evidencia de esto? Un niño le preguntó a su papá: papá, ¿Jesús tiene los ojos de color negro? Y su amiguito que estaba ahí le dice: sí, Jesús tenía los ojos de color negro cuando vivía en la tierra, ahora ya no, porque está en el cielo. Y entonces el papá le dijo: Jesucristo sigue teniendo los ojos de color negro porque tiene un cuerpo en el cielo. La naturaleza del compromiso eterno de Dios con nosotros es que Jesucristo sigue teniendo un cuerpo. Sigue teniendo un cuerpo. Y este cuerpo ha sido marcado en sus manos, en su costado y en los pies. Pero sigue teniendo un cuerpo. No se evaporó. Sigue teniendo un cuerpo. Y el hecho de que Jesucristo tenga un cuerpo ahora y por toda la eternidad apunta a la naturaleza de su compromiso eterno de amor para con nosotros. Cuando Moisés pensó que él podía liberar a su pueblo porque él era el príncipe de Egipto y se dio cuenta de su fracaso, Dios se comprometió con él. Cuando Abraham quiso hacer las cosas a su manera y ayudarle a Dios y la regó bien gacho, Dios se comprometió con él. Cuando David cometió adulterio y después cometió asesinato, Dios no lo abandonó, Dios se comprometió con él.
Y cuando tú y yo hemos vivido en desobediencia, Dios no nos abandona, Dios nos escapa. Dios se compromete con nosotros. Y el cuerpo que tiene Jesucristo es la evidencia, es la manifestación, es la naturaleza de este compromiso eterno que ha hecho con nosotros. Querida iglesia, esta es la Navidad. Esta es la Navidad. ¿Está Dios comprometido con nosotros? Sí, Dios está comprometido con nosotros. Déjame hacerte una pregunta para terminar. En este tiempo de Navidad, ¿cuál sería una palabra que estuviera definiendo tu vida en estos momentos con respecto a tu relación con Dios y con respecto a tu relación con otras personas? ¿Compromiso o escape? Una vez alguien me dijo, me voy a tomar unas vacaciones de Dios. Bueno, Dios no se toma unas vacaciones de ti, le dije. No sé qué quieres hacer, no suena nada bueno, pero Dios no se va a tomar unas vacaciones de ti. Pero también alguien puede estar aquí diciendo, es que yo no quiero comprometerme con esta persona. Estoy cansado de esta persona. Estoy cansado de estos niños. Estoy cansado de este trabajo. Estoy cansado de México. Posiblemente Dios te está llamando a que aún en medio del dolor y la tristeza que estás sufriendo, puedas volver a comprometerte con esta persona, descansando y confiando en el compromiso de Dios por ti, manifestado en la Navidad. Oremos. Señor que estás en los cielos, queremos alabar y bendecir tu precioso nombre. Es Navidad. Pero la Navidad, Señor, es tu encarnación. La Navidad, Señor, es la manifestación, es la evidencia y es la naturaleza de tu compromiso hacia nosotros, tu pueblo en primer lugar, y hacia este mundo. Y Padre, permite que podamos celebrarla de acuerdo, Señor, a lo que nos enseña tu palabra. Gracias que en Cristo vemos tu gloria. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a preparar nuestros corazones para celebrar la Cena del Señor. Hoy es el primer domingo de mes en nuestra iglesia Cordero de Dios. Tenemos la costumbre de celebrar la Cena del Señor el primer domingo de mes. Y vamos a hacer lo siguiente, por favor, mientras cantamos. A todos los que van a participar de la Cena del Señor, quiero pedirles, por favor, que los que están aquí de esta banca, ¿sí?, puedan salir por este pasillo, todos los que van en orden, guardando sana distancia. Y si vas a participar, en la parte de atrás están los diáconos con una charola con los elementos de la Cena del Señor. Y los que están de este lado, si pueden salir por acá, por favor, en orden, guardando distancia, tomar los elementos y regresar mientras cantamos. Y les quiero invitar de esta manera. Empezamos con las bancas que están acá adelante y después seguimos así. Y cantemos entonces, recordamos hoy. Adelante. Acerco.
Jesús. Pueden sentarse. Quisiera pedirle a alguno de los diáconos si pueden pasar y darle los elementos a los miembros de... ¿Ya lo tienen? Ok, ya lo tienen, perfecto. Ok, entonces la palabra del Señor dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 32, dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuál es la evidencia, la manifestación del compromiso de Dios con nosotros? Dios nos ha dejado dos elementos físicos para decirte: estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. No te voy a abandonar. La obra que he empezado la voy a completar. Entregué mi vida por ti. El pan simboliza mi cuerpo. El vino simboliza mi sangre derramada. Entonces Dios nos dejó dos elementos físicos. No simplemente recuerda, piensa. No. Aquí están dos elementos físicos para recordar y para experimentar su compromiso por nosotros. ¿Quiénes pueden participar de este sacramento? Solamente aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados, en respuesta al llamado de Dios, han recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor, y ahora puedes decir que eres un hijo. Te has bautizado en una iglesia cristiana evangélica. Si no lo has hecho, yo quiero pedirte que por favor te abstengas de hacerlo. Que en estos momentos puedas responder al llamado que Dios te está haciendo. Dios te está diciendo: ven, ya yo arreglé el problema. Tus pecados le fueron cargados a mi hijo. Arrepiéntete, cree y recibe a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Y entonces bautízate y participa de la cena del Señor. Si esta no es una realidad en tu vida, yo quiero invitarte a que por favor no lo hagas. Y si esta sí es una realidad en tu vida, yo te invito a que no te abstengas y a que lo hagas con alegría. Ese es el llamado que Dios nos hace. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por estos elementos, Señor, que tú nos dejas, este pan, este jugo de uva, Señor. Te pedimos, Padre, que tú los apartes de su uso normal para este uso sacramental. Y que al participar, Señor, de este sacramento, podamos experimentar el propósito de tener una comunión contigo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.